Como vimos en la primera parte, el espectro electromagnético, o simplemente espectro, es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio moderna, extremo de la onda larga, hasta los rayos gamma, extremo de la onda corta, que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y energía alta. Las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía baja. El comportamiento de la radiación electromagnética depende de su longitud de onda. Las frecuencias más altas tienen longitudes de onda más cortas, y las frecuencias inferiores tienen longitudes de onda más largas. Cuando la radiación electromagnética interacciona con átomos y moléculas, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por cuanto que transporta. La radiación electromagnética puede dividirse en octavas, como las ondas sonoras. Después del ultravioleta vienen los rayos X. Los rayos X duros tienen longitudes de onda más cortas que los rayos X suaves. Se usan generalmente para ver a través de algunos objetos, así como para la física de alta energía y la astronomía. Los rayos X pasan por la mayor parte de sustancias, y esto los hace útiles en medicina e industria. También son emitidos por las estrellas, y especialmente por algunos tipos de nebulosas. Como veremos, un aparato de radiografía funciona disparando un haz de electrones sobre un objetivo. Si los electrones se disparan con suficiente energía, se producen rayos X. El tubo de rayos X es el lugar en donde se generan los rayos X, en base a un procedimiento mediante el cual se aceleran unos electrones en primer lugar, para después frenarlos bruscamente. De esta forma se obtienen los fotones que constituyen la radiación ionizante utilizada en radiodiagnóstico. Para ello, dicho tubo consta de un filamento metálico, cátodo, que, al ponerse incandescente, produce una nube de electrones a su alrededor, en un efecto conocido como efecto termoiónico. Estos electrones son acelerados mediante una elevada diferencia de potencial medida en kilovolts, y se les lleva a chocar contra el ánodo, en donde son frenados liberando su energía cinética como fotones que constituyen los rayos X utilizados en clínica. Todos los elementos descritos están en el interior de un tubo de vidrio en donde se ha hecho el vacío para facilitar que el desplazamiento de los electrones sea lo más rectilíneo posible. El haz útil de rayos X sale en la dirección mostrada en la figura atravesando una región del tubo, en la que el espesor del vidrio es menor que en el resto, es la denominada ventana de rayos X. Rodeando esta estructura se encuentra una carcasa de plomo y acero. Entre ella y el tubo es necesaria la existencia de un sistema de refrigeración, con el fin de disipar el calor que se produce al chocar los electrones contra el ánodo. De la energía empleada en la producción de rayos X el 99% se convertirá en calor y solo el 1% en rayos X. Por la capacidad de penetración, los rayos décimo atraviesan el cuerpo, e inciden en la película, la cual es ennegrecida de acuerdo a la cantidad de radiación que le llega. Son propiedades de los rayos X: el poder de penetración, el efecto luminiscente, el efecto fotográfico, el efecto ionizante y el efecto biológico. Cuando un haz de RX incide sobre la materia, parte de la radiación es absorbida por esa materia, otra es desviada, y otra sin modificar atraviesa la materia imprimiendo directamente la placa radiográfica.
Depende de el número atómico de la materia a atravesar, la densidad y espesor de la materia, y la energía del haz de rayos X. Hay sustancias, generalmente tierras raras, que emiten luz al ser incididas por radiación. Son usadas en fluoroscopía y pantallas reforzadoras. Los rayos X actúan sobre la emulsión fotográfica, produciendo un ennegrecimiento de la placa una vez revelada. Un gas eléctricamente neutro no es conductor de corriente eléctrica. Al ser incidido por un haz de rayos X, el gas se ioniza, pues cambia la carga de electrones de sus átomos, y se convierte en gas conductor. Permite medir cantidad y calidad de la radiación. Los rayos X pueden ser causa de múltiples efectos biológicos, físicos y químicos. Como bactericida. Letales sobre los tejidos y su ionización. Produciendo alteraciones cromosómicas. Produciendo esterilización. Matando tumores. La impresión fotográfica de placas. La ionización de sustancias inertes. La capacidad de penetrar la materia. La decoloración de sales alcalinas. Cuando se irradia el cuerpo humano con rayos X, los huesos, compuestos de elementos con mayor masa atómica que los tejidos circundantes, absorben la radiación con más eficacia, por lo que producen imágenes más claras sobre una placa fotográfica. Otra característica importante de los rayos X es su poder de ionización, que depende de su longitud de onda. La capacidad de ionización de los rayos X monocromáticos es directamente proporcional a su energía. Esta propiedad proporciona un método para medir la energía de los rayos X. Cuando se hacen pasar rayos X por una cámara de ionización se produce una corriente eléctrica proporcional a la energía del haz incidente. Además de la cámara de ionización, otros aparatos más sensibles como el contador Geiger o el contador de centelleo también miden la energía de los rayos X a partir de la ionización que provocan. Por otra parte, la capacidad ionizante de los rayos X hace que su trayectoria pueda visualizarse en una cámara de niebla o de burbujas. Estos son los componentes de un equipo de rayos X. Funcionamiento de un equipo de rayos X. Un equipo de rayos X está formado básicamente por tres grandes componentes: el generador de rayos X, el tubo de rayos X y la mesa o mesas radiográficas. El generador, a su vez, está conformado por dos partes: el comando, desde donde se controla la exposición radiográfica, y el transformador de alta, encargado de suministrar el voltaje necesario para la producción de los rayos X. Partes del generador de rayos X. Comando o consola. El comando es un pequeño tablero que permite seleccionar valores como el kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición.
También se pueden seleccionar otros parámetros que permiten refinar las imágenes radiográficas. Transformador. El transformador es un dispositivo eléctrico encargado de suministrar el voltaje necesario para la producción de los rayos X. Recordemos que los voltajes utilizados en este proceso oscilan entre los 40.000 y los 120.000 voltios, o lo que es lo mismo, entre los 40 kilovoltios y los 120 kilovoltios. Como su nombre lo indica, el transformador se encarga de convertir o transformar un voltaje mínimo inicial suministrado al equipo en los kilovoltajes necesarios para la obtención de los rayos X. Tubo de rayos X. El tubo de rayos X es el componente del equipo en donde estos se originan. Nuestro propósito en el presente video no es el de mostrar con lujo de detalles las distintas formas en que los rayos X se producen, sino el de hacer una descripción muy general del origen de los mismos. Partes del tubo de rayos X. El tubo de rayos X es una ampolla de vidrio plomado fabricada al vacío, dentro de la cual se insertan algunos componentes eléctricos como un par de electrodos y un filamento de incandescencia rodeado de una copa de enfoque. Los rayos X se producen cuando los electrones que salen a gran velocidad desde el cátodo chocan abruptamente contra el ánodo. Este proceso de desaceleración da como resultado un haz de rayos X. Los rayos X que salen del tubo son dirigidos hacia el paciente. Los rayos residuales son recibidos por la película radiográfica o por un sistema digitalizador para ser convertidos en la imagen radiográfica que todos conocemos. Mesa radiográfica. La mesa radiográfica es la parte del equipo que permite posicionar al paciente durante la realización del examen. Debajo de esta se instala el componente contenedor de la película o buki, o en su defecto un sistema digitalizador de imagen, los cuales se mueven a lo largo de la mesa. Una vez hecha la exposición radiográfica, la película se lleva a revelar, o si se tiene un sistema digital, se realiza el manejo correspondiente para la visualización de la imagen en un monitor. Existen muchas variantes en los equipos de rayos X. Los hay con mesa fija o basculable, con fluoroscopia o sin ella, de mucho o de mediano miliamperaje, muy sofisticados o sencillos como el que estamos utilizando para el presente video. En fin, cualquiera que sea el equipo que estemos utilizando, existirán algunas características comunes que vale la pena describir. Por ejemplo, es posible aumentar o disminuir la distancia entre el foco y la película, a pesar de que la distancia estándar sea de 1 metro. El soporte de la mayoría de los equipos sencillos permite angular el tubo con el fin de ser disparado en otra dirección, en el que se ubica otro buki llamado buki mural. En otro video se explican con más detalle varios de los aspectos mencionados aquí. Bien. Las placas de rayos X contienen principalmente compuestos químicos a base de plata y otros elementos que sostienen y reciben la radiación para luego poder revelarse en el conjunto de soluciones reveladoras. Tienen un aroma muy peculiar y el proceso de revelado es en realidad todo un arte, porque se le puede dar diferentes tonalidades según el tiempo de revelado y de exposición de la radiografía. Las emulsiones usadas para registrar los rayos X son esencialmente emulsiones de bromuro de plata. Se han ensayado numerosos sustituyentes, por ejemplo, wolframato de plata, con el fin de obtener una absorción más eficaz de los rayos X, pero sin éxito. En virtud de la absorción específica muy baja de los rayos X de onda corta por los haluros de plata, las emulsiones se aplican generalmente más espesas que las empleadas normalmente para las exposiciones a la luz, y con frecuencia se aplica la película sobre las dos caras del soporte. Se obtiene una sensibilidad mayor usando pantallas intensificadoras revestidas con un material que fluorece cuando se expone a los rayos X, como wolframato de calcio.